Dios te bendiga. Hoy estamos hablando, meditando, comentando, mejor sería dicho, sobre el libro de Esther. El libro de Esther tiene una particularidad y es que nunca se nombra a Dios. Lo más cercano a algo religioso, digámoslo así, es cuando Esther llama a ayuno por 3 días para ella presentarse delante del rey. Ella es una huérfana criada por su primo, que es mucho mayor, Mardoqueo, y por consejo de él ella nunca dice que es judía, hasta que la historia tiene su suspenso, ¿cómo lo diríamos? Su punto de inflexión. Y hay un, hay un hombre que es Amán, quien quiere destruir a todo el pueblo judío que está bajo el reinado de Asuero, de Persia. Son 127 provincias, dice la historia. Y te repito, en este libro es el único libro que no se nombra a Dios. Pero este libro fue puesto dentro del canon de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Eh, ¿Por qué? Porque aunque no veamos a Dios en nuestra vida, no sea, no aparezca un profeta, no aparezca alguien quizás de un nivel espiritual ante nuestros ojos que nos pueda tal vez dar una palabra como muchos quieren, porque hoy día como que todos andan buscando una palabra, un mensaje, algo nuevo, algo que nos revele lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero imagínate estos judíos que estaban fuera de su nación, habían sido sacados por Nabucodonosor de su vida, habían sido llevados al extranjero y estaban en otro mundo, digamos, y que entre este nuevo mundo estaban siendo amenazados de muerte. No solo uno, sino que todo judío iba a ser asesinado en un día por este Amán que confabula, planea y convence al rey de dar un edicto que le autoriza a atacar a todos los judíos, aludiendo que ellos tenían una ley y que esa ley no la iban, y que por esa ley no iban a obedecer lo que el rey persa, Asuero, iba, eh, se dictaminaba. Eso nos hace pensar que si tú y yo estamos guardando los mandamientos de Dios, los mandamientos de nuestro Maestro, nuestro Mesías, Cristo, nuestro Señor. Y aunque no recibamos una visión, aunque no haya alguien que nos hable o nos revele algo, o un sueño que nos acontezca, como en muchos pasajes de la Biblia o en muchos libros de la Biblia podemos encontrar, Dios sigue estando allí, sigue estando presente. Donde tú estás, Dios está todavía. Siempre y cuando sigamos temiéndole a Él y andando conforme a sus mandamientos. ¿Cuál era la razón o la excusa que fue usada por Amán para planear todo esto? Era que Mardoqueo no obedecía de arrodillarse delante de él. Y eso le golpeó el orgullo. Siempre los mandamientos de Dios, cuando son obedecidos por un creyente, van en contra de la corriente natural de este mundo, van en contra de los argumentos, van a ir en contra de todo lo que está sucediendo. Y hoy en día quizás tú no has recibido una señal, una voz de Dios, un milagro que te haga decir, estoy bien. Pero si tú eres fiel a Dios y si somos fiel a Dios, Dios moverá todas las cosas a favor nuestro. Así como en esta historia, en donde no es nombrado Dios, no es aludido más que cuando se pide el ayuno de 3 días. Fue la única acción, digamos, religiosa, si lo podemos catalogar de una manera, pero no se nombra a Dios. Simplemente Esther le dice, ayunen por mí 3 días y yo con mis doncellas lo haré también. Y me presentaré ante el rey. Y si he de morir, que muera, dice ella. O sea, una mujer valiente. Tú
eres también hija de Dios y debemos tener esa actitud. Mardoqueo también estaba confiado, y aunque no nombra a Dios en este intercambio de opiniones, digamos así, en esta conversación que tenía Mardoqueo con Esther, él le dice: si tú no haces nada, no pienses que te vas a librar de todo esto. Pero si tú no haces nada, de algún lado vendrá la ayuda, en otras palabras. Esa era la fe de Mardoqueo. Quizás no nombró a Dios, pero como hijo, parte del pueblo de Dios, él sabía en quién podía confiar. Y él le dice: tal vez para esto llegaste a esa posición, a ser esposa del rey persa. Quizás las cosas no son a veces muy auguriosas, y quizás no hay ninguna señal, pero Dios siempre está. En esta historia de Esther, en el libro de Esther, el único libro donde Dios no es nombrado, Dios también estuvo. Y produjo, a través de lo que él hizo, de poner a Esther en un lugar de relevancia, finalmente Mardoqueo termina siendo el segundo hombre después del rey Asuero. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. Porque finalmente una de las cosas que podemos sacar de este libro es que él no siguió la corriente de ese momento. Hoy, en este tiempo, no sigamos la corriente de este mundo. No se trata de levantarnos en predicaciones acusatorias contra el mundo. La iglesia debe predicar el evangelio, que es un llamado de Dios a volverse a Él, a dejar el camino que se está siguiendo. Esa es nuestra labor, y dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la vida que nosotros hacemos. Esther tenía una característica, si tú lo puedes ver, y en muchas enseñanzas o predicaciones de pastores o de quienes han hablado de este libro, dicen que todas las jóvenes que se fueron presentadas delante del rey, ellas se adornaban, ellas mismas se embellecían, pero Esther le hizo caso al eunuco del rey. Esther le hacía caso a Mardoqueo. En cierta medida ella oía el consejo, atendía a la voz de los que tenían experiencia. No seamos orgullosos en no escuchar la voz de quien ha pasado quizás un poco más que nosotros. Estar siempre alerta a eso y mirando de que, pese a que no recibamos ninguna señal espiritual, una visión, un sueño, alguien una vez predicó lo siguiente, no me acuerdo el nombre de este hermano que enseña la escritura. Dice que si Dios nos puso en una labor, debemos obviamente seguir esa labor, pero mientras no tengamos ninguna voz más de Dios, debemos seguir y ser fieles en la labor que Él nos dejó. Si Dios te puso en algo y ahora no ves ninguna señal, ninguna visión, nadie te habla, nadie te dice para grandes cosas Dios te ha llamado, sigue adelante, sigue en lo que Dios te ha dado. No importa que no se vean visiones, no se vean sueños, no haya un profeta que se levante, no importa. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no importa que Dios no se vea, pero Dios está, no se ve, pero como decimos en nuestras reuniones, pero Dios está en nosotros y con nosotros, y Él nos guía. Y si el Espíritu de Dios está en ti, con mayor razón. Imagínate en ese tiempo que no tenían la presencia del Espíritu de Dios como hoy, como creyentes la tenemos por la gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces con mayor razón podemos seguir adelante pese a que no veamos nada, pese a que Dios no sea nombrado, entre comillas. Pero en tu vida, en lo que tú haces, si tú lo estás haciendo, siendo fiel a la palabra, a lo aprendido y oído, entonces Dios está trabajando.
No te apures, Dios está haciendo su obra. No te aceleres, Dios te va a ayudar. Y si no lo hicieres, tenemos que tener también ese pensamiento. Porque, ojo, que no porque Dios no nos responda, quiere decir que tú no tengas fe. Porque a veces los hombres de fe de la Escritura no recibieron lo que esperaban, sino que murieron sin recibirlo. El padre de la fe tuvo una promesa, pero la tierra en donde que le fue prometida nunca él la poseyó como tal. Fue una promesa para sus hijos. Dios nos da promesas, pero la fe grande, madura, es aquella que sobrepasa los límites de nuestra propia vida, sobrepasa los límites de nuestra propia existencia. Job dijo, aunque vuelva al polvo, yo sé que estos mis ojos verán a Dios. Su fe, la fe de Job, iba más allá de su propia existencia. Aunque él no veía a Dios, hasta que lo vio, obviamente, pero al principio no lo veía. Pero Dios estaba detrás de todo lo que él pasó, Dios permitió, Dios muchas veces permite cosas, pero no quiere decir que Él te haya olvidado, dejado. Dios quizás no te va a hablar como tú quieres que Dios te hable, pero no quiere decir que Él no está contigo. En el libro de Esther no se nombra a Dios, pero Dios estuvo allí y libró al pueblo judío de ser masacrado. Y hoy celebran, aún hoy en estos tiempos celebran la fiesta que ahí está en el mismo libro de Esther, la fiesta de Purim, porque Dios les dio finalmente una gran liberación. Espera en Dios, camina delante de Él, porque Él siempre está con nosotros, está mirando. Que Dios te bendiga. Shalom.